¿Cuál es la historia real más aterradora que has escuchado o contado? Cuando era una niña, tendría unos 9 años, estaba jugando en la escuela que quedaba a pocas cuadras de mi casa. Era pleno verano y una amiga y yo estábamos ahí, mirando a los chicos jugar hockey callejero. Uno de los chicos me llamó y me dijo que un hombre en el estacionamiento estaba preguntando por mí. Desde donde estaba, el estacionamiento quedaba casi oculto por el edificio, pero alcancé a ver una vieja furgoneta estilo años 70 que no había estado ahí antes. Estaba caminando hacia la van cuando la madre de uno de los niños apareció buscando a su hijo y me preguntó qué estaba haciendo. Cuando le dije que alguien en la furgoneta me estaba buscando, me tomó de la mano y comenzó a caminar conmigo, justo cuando la van salió disparada y se alejó a toda velocidad. La mamá de mi amigo me acompañó hasta mi casa, y después de eso no me permitieron salir del patio sin la compañía de mis padres durante todo el verano. Estaba muy molesta y no entendía por qué me estaban castigando. Solo con los años entendí que probablemente fui el objetivo de algún desgraciado oportunista con intenciones que mejor no imaginar. Gracias, señora Gibson, donde sea que esté. Solía amar nadar. Hacía snorkel, buceo, incluso me lancé desde algunos acantilados al agua. Cuando tenía unos 18 años, leí el Necronomicon, la colección de relatos cortos de Lovecraft, no el libro real. Me llevé un buen susto, me reí de lo tonto que fui por dejarme impresionar y seguí con mi vida. Al año siguiente fui de vacaciones a Creta. El primer día, me lancé directo al mar con mi papá y nos alejamos bastante mar adentro. De pronto, sentí algo que me rozaba las piernas. Me sumergí para ver qué era, ya que estábamos muy profundo para que fuera alga, y pensé que tal vez vería peces. Tentáculos. Por todas partes. Me sorprendí tanto que perdí el aire y entré en pánico. Empecé a tragar agua mientras a mi alrededor aparecían ojos brillantes, picos afilados y ventosas. Por suerte, mi papá logró sacarme hasta la orilla. No entendía qué pasaba, él no había visto nada, pero de pronto su expresión se volvió muy seria. Fuimos al médico. Resulta que soy víctima de una maldición familiar. Trastorno esquizoafectivo. Mi papá estaba horrorizado, porque como él no lo había desarrollado, a diferencia de su madre y su hermano, pensaba que yo estaba a salvo. Lo detectaron temprano, pero esa revelación puso patas arriba muchos aspectos de mi vida. Personas que creía reales resultaron no serlo, ideas que había tenido eran delirantes y varios estallidos emocionales fueron explicados por cambios de ánimo extremos. Ahora estoy mucho mejor, pero ya no entro al agua. Soy oftalmólogo y tuve una paciente que vino a verme con un párpado infectado que ya habían intentado tratar sin éxito otros 2 especialistas. Le habían recetado todo tipo de medicamentos y no mejoraba. Para ese momento, llevaba semanas con el ojo hinchado y doloroso, sin ninguna mejoría a pesar de todos los tratamientos. Aparentemente, ninguno de los 2 pensó en voltear el párpado, sí, ese truco desagradable que algunos niños hacen con el párpado superior. Fue una maniobra dolorosa por lo hinchado que estaba, lo cual podría explicar por qué lo habían evitado. En fin, al hacerlo, vi lo que parecía ser un absceso dentro del tejido, con una sustancia espesa y pegajosa. Decidí presionar un poco y noté que se movía. No era un absceso, era otra cosa. Lo extraje con bastante facilidad, de una sola pieza. Era una larva de mosca. La paciente me contó que, días antes de que empezara la infección, un insecto le había chocado en el ojo. Saqué la larva y, en 2 días, la herida se curó completamente. Se recuperó al 100% solo con gotas antibióticas básicas. Y sí, tengo fotos del caso, para quien tenga interés. Una camioneta con 6 personas y un conductor se dirigía a un compromiso. Eran caminos solitarios, y el conductor se quedó dormido. Al despertar, se dio cuenta de que había perdido el control del vehículo, y en los pocos segundos que tuvo para reaccionar, decidió salvarse. Abrió la puerta y saltó. La camioneta, completamente fuera de control, se desvió, cayó por una pendiente, dio vueltas y terminó volcándose. 4 personas perdieron la vida en el acto. Una tuvo suerte y solo sufrió fracturas menores. Otra apenas logró sobrevivir. La llevaron al hospital de inmediato y le realizaron múltiples cirugías. Ella contó que lo único que la mantuvo con vida fue el pensamiento de que sus hijos se quedarían sin madre. Cuando la vi después de la operación, estaba completamente envuelta en vendas, como el hombre invisible. Solo tenía aberturas para los ojos y un agujero para los labios. No pudo hablar durante meses ni caminar durante un año. Esa mujer era mi madre, y el año era 2006. Yo tenía 9 o 10 años, y la imagen de su cuerpo cubierto de vendas todavía me persigue en sueños. Cuando tenía unos 8 años, en la escuela hacíamos clases de natación como parte del plan de estudios.
Mi mamá trabajaba hasta tarde, así que después de clase íbamos a la guardería y no llegábamos a casa hasta que ya era de noche. Ese día, al llegar, mi mamá me pidió que sacara mi traje de baño y la toalla mojada al tendedero para que se secaran y pudiera usarlos al día siguiente. Yo estaba tan segura de mí misma, tan convencida de que era una niña grande, que salí sin miedo. Apenas puse un pie en el patio trasero, un hombre empezó a correr hacia mí. Grité con todas mis fuerzas, entré corriendo a la casa y, por puro instinto, cerré la puerta trasera con llave mientras lo hacía. En ese momento, mi mamá escuchó mi grito y también escuchó cómo alguien saltaba la reja justo al lado de su habitación. Salió corriendo para ver qué estaba pasando y me encontró totalmente aterrada. Dormí con la luz encendida hasta los 16 años. Hasta hoy, le pido a mi esposo que salga si hay que hacer algo afuera cuando ya está oscuro. Solía trabajar en la policía y esta historia quedó grabada en mi mente para siempre. Recibimos una llamada de un parque de casas rodantes. Una mujer llevaba gritando todo el día dentro de una de las caravanas, pero no nos llamaron hasta la noche. Llegué al lugar con mi compañero, y un hombre enorme y aparentemente amable nos abrió la puerta. Era tan alto que bloqueaba completamente la entrada y no podía ver lo que había dentro. Le dije que había quejas sobre gritos provenientes de esa dirección y me respondió que él y su pareja habían estado discutiendo por algo que les habían robado afuera, y que supuestamente era culpa de ella. Una historia absurda. Fue increíblemente amable y educado, fácil de tratar. Pero no podíamos irnos sin comprobar que la mujer estuviera bien. Es protocolo asegurarse de que todas las personas estén a salvo antes de retirarse. Al principio dudó, pero luego se hizo a un lado y pude ver a la mujer sentada en la cama, completamente cubierta de ropa y con unas enormes gafas de sol, lo cual era extraño considerando que era de noche. Pensé que podría estar bajo los efectos de alguna droga, pero algo no encajaba. Le pregunté si estaba bien y ella solo asintió con la cabeza. No me permitió que le quitara las gafas y legalmente no podía obligarla. Les di una advertencia sobre la discusión y les pedí que mantuvieran la calma. Aún así, la situación me dejó intranquilo. No tenía pruebas suficientes para arrestarlo, así que decidí hablar con los vecinos. Me dijeron que la mujer estaba siendo maltratada y que debía sacarla de ahí de inmediato. Aceptaron ser testigos y hacer declaraciones, así que ya tenía la evidencia que necesitaba. Volví a la caravana, arresté al hombre y lo metí en la patrulla. Luego me acerqué a la mujer, que colapsó apenas intentó ponerse de pie. La ayudamos a volver a la cama, y entonces comenzó a quitarse la ropa y las gafas. Estaba terriblemente maltratada. Cosas que son muy gráficas para describir. Nunca en mi vida había visto algo así. Esa mujer había estado encerrada en esa maldita caravana durante semanas, viviendo un calvario cada minuto que estaba despierta. Lo que más me impactó fue lo increíblemente amable que era ese monstruo. Nunca sabes lo que alguien es capaz de hacer, hasta que ya es demasiado tarde. Logramos que lo condenaran a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ella recibió ayuda, fue trasladada a una casa de recuperación para víctimas de violencia, y está progresando. Lo más triste de todo esto, es que aún está enamorada de él, y pregunta si algún día podrá volver a verlo. Fue totalmente manipulada. Una noche salía de un Walmart cuando un tipo llamó mi atención y me pidió si podía darle un aventón. No lo conocía, y no suelo darle aventones a extraños. Me dijo que era conductor de camiones y que solo quería llegar a la estación de servicio al otro lado de la autopista, literalmente a poca distancia caminando, para llegar a su camión. Le inventé una excusa para no llevarlo. Le sugerí que usara Uber o alguna otra aplicación para pedir ayuda. Entonces empezó a gritarme que solo era un momento, que necesitaba ayuda. En ese momento le dije me tengo que ir y me di la vuelta rápidamente para dirigirme a mi auto. Lo último que escuché fue un está bien. Me subí y arranqué lo más rápido que pude. Al principio me sentí mal por no haberlo ayudado, pero la forma en que reaccionó me hizo pensar que había tomado la decisión correcta. Solo llevo en mi auto a familiares o amigos, nadie más. Casi un año después, estoy en un restaurante almorzando. Decidí abrir Facebook en el celular. Lo que vi me dejó helado. Era un artículo con la foto del mismo hombre que me había pedido el ride aquella noche, en una foto policial. Resulta que era un fugitivo buscado por varios cargos de asesinato en el estado donde vivo. Una de sus tácticas más aterradoras para atrapar víctimas era pedirles un ride y, una vez alejados de la vista de todos, usaba un arma para desvivirlos. Luego les quitaba el dinero, la ropa, y robaba su vehículo para desplazarse a la siguiente ciudad y buscar a su próxima víctima. Casi me atraganto con la bebida cuando lo vi. Trabajaba en un hospital veterinario en Las Vegas, y me encantaba. Hasta que un día, mientras hacía mis rondas, escuché algo raro por la radio.
Solemos recibir mucha interferencia, y fue una transmisión muy corta, pero juraría que escuché a alguien gritar, con un perro ladrando de fondo. Fue tan breve que no estaba seguro, pero decidí confiar en mi instinto. Corrí hasta el edificio principal de tratamiento y miré adentro. Nada. Sin gritos, sin pánico. Pensé que estaba alucinando. Aún así, decidí revisar el edificio de estancia de lujo, donde trabajaba mi jefa, Gaby. Silencio total. Pero otra vez, confié en mi instinto y seguí caminando más adentro del edificio, aunque nadie parecía alarmado. Llegué al final del pasillo, donde debía estar Gaby, y miré por la pequeña ventana de plexiglás de la puerta. Lo primero que vi fue líquido rojo, manchas por todas partes. Me quedé congelado un segundo y luego entré corriendo. Había rojo en las paredes, el suelo, las encimeras, las puertas. Mi jefa, que pesa apenas unos 55 kilogramos, estaba entre dos pitbulls que se estaban atacando a muerte. Estaban totalmente trabados el uno al otro, y ella intentaba separarlos, resbalando constantemente por todo el líquido rojo en el suelo. Agarré al perro atacante desde atrás por el collar. Gaby sujetó al que estaba siendo atacado, que lloraba. No funcionó. Tomé la radio y estuve unos 10 segundos gritando por ayuda, pero nadie respondía. Solté la radio y volví a intentar separar la pelea. El pitbull agresor soltó al otro, y lo volvió a atacar, esta vez directo en el cuello. Ya no sabía qué hacer y la ayuda no llegaba, así que miré alrededor y vi un plato de comida de metal, de unos 4 o 5 kilogramos, sobre la encimera. Lo tomé, dudé un segundo, miré a Gaby para ver si aprobaba mi plan, y ella me dijo que sí con la mirada. Golpeé con el plato hasta que finalmente soltó, y se apartó. Llevé al perro herido a la sala de tratamiento, completamente furioso y cubierto de rojo, mientras en el fondo sonaba música tranquila y todos estaban con las radios apagadas. Una noche estábamos bebiendo con unos amigos y jugando a eso de oye, ¿qué habrá sido de tal persona?, refiriéndonos a compañeros del colegio. En este caso, era un chico con el que varios habíamos compartido una clase con asistente. Buen tipo, tranquilo. Lo buscamos en Google, ya había tenido algunos resultados tristes jugando a esto antes, y en los primeros resultados aparecieron decisiones de cortes de apelación. Resulta que fue enviado a Afganistán, donde vivió experiencias extremadamente traumáticas en combate. Las notas del tribunal indicaban que vio cosas que básicamente lo destruyeron mentalmente, y volvió con trastorno de estrés postraumático y esquizofrenia con delirios. De regreso en casa, aparentemente ha estado convencido de que tiene la misión de desvivir a su madre para salvarla de los demonios y enviarla al cielo. Lo ha intentado varias veces sin éxito, pero no es solo la historia lineal lo que impacta. Todo lo que la rodea es igual de inquietante. Revisamos sus redes sociales y eran posteos y posteos de delirios maníacos hablando sobre demonios. Fue muy triste descubrir esto, y lamentablemente no ha sido la única vez que me entero de que un excompañero perdió la cordura. Pero también da miedo pensar que cualquiera, alguien completamente normal, puede llegar a perder el juicio por completo en solo unos años, por una combinación de circunstancias. Se han documentado varios casos en distintos países de personas que vivieron en casas ajenas sin que los dueños lo supieran. Recuerdo que uno de esos casos duró incluso un par de años. El intruso esperaba a que el dueño saliera a trabajar para bajar en silencio, tomaba pequeñas porciones de comida para no levantar sospechas y luego volvía a esconderse. Pero eventualmente el propietario notó que algo raro pasaba. La comida desaparecía sin explicación. Decidió instalar una cámara oculta para grabar lo que ocurría durante el día. Imaginar lo que debió sentir al llegar a casa una noche, sentarse a revisar horas de grabación monótona y de pronto ver a una persona saliendo a gatas desde el altillo. Y luego darte cuenta lentamente de que esa persona podría seguir ahí mismo, en tu casa, en ese preciso momento. Y lo más perturbador, pensar en todas esas noches que estuviste despierto, escuchando ruidos que atribuiste a las cañerías, al viento, a la madera vieja, cuando en realidad era una persona real, moviéndose justo sobre tu cabeza. Me aterra pensarlo. Una amiga mía fue drogada por una chica que parecía agradable en un bar y que, según todo indica, intentó traficarla. La chica le pidió un Uber con la excusa de llevar a mi amiga borracha a casa, pero la dirección era completamente desconocida para mi amiga. Afortunadamente, se despertó durante el trayecto y le dijo al conductor que no sabía a dónde la estaban llevando. El conductor llamó a la policía. Resultó que no era la primera vez esa semana que escuchaban la misma historia y reconocieron la dirección. Era un lugar que ya estaban vigilando. Si no se hubiese despertado en el auto, probablemente habría terminado siendo víctima de algo horrible. Según les explicaron después, es común que usen chicas jóvenes que parezcan inofensivas para reclutar a otras mujeres,
porque generan confianza. Para los que preguntaron, esto ocurrió en Estados Unidos, en el estado de Washington, hace unos años. Nunca supimos quién fue la persona que intentó hacerlo. El bar fue informado. Y para quienes dicen que esto no ocurrió o que fue inventado, solo estoy contando lo que ella me relató después de lo sucedido. No tengo motivos para creer que mintiera, ni nada que ganar con esta historia, y francamente sería algo muy enfermo inventar algo así. Hace unos años vivía en una ciudad grande, donde no conocía a nadie. Un chico con el que salía vino desde el extranjero a visitarme. Al final de su viaje lo acompañé hasta la estación para tomar su tren de regreso. Después de despedirnos, volví al metro para regresar a casa. Eran como las 2 de la tarde, había sol y todo estaba muy iluminado. Me senté en una banca cerca de un hombre. Cruzamos miradas y le dije hola por cortesía. Él respondió también con un saludo. Algo en él me dio mala espina, pero traté de ignorarlo. El tren llegó y ambos subimos. Había mucha gente. Me senté, y él ocupó uno de los pocos asientos disponibles, justo frente a mí. Empecé a pensar que quizá estaba exagerando, porque comenzó a hablar con otro hombre que estaba cerca, como si se conocieran. Ese otro hombre se bajó unas estaciones después, pero él no. Cuando se acercaba a mi parada para hacer transbordo, me levanté. Él también. Pude ver su reflejo en la ventana del vagón. Me miraba de arriba a abajo, con especial atención en las piernas, muy lentamente. Ahí comencé a sentir un fuerte malestar. Se abrieron las puertas, y bajamos. Caminé rápido hacia el final del andén, pero de pronto me di cuenta de que tal vez me estaba siguiendo. Como había varias salidas, cambié de dirección bruscamente hacia otra. Él también. Volví a cambiar. Él otra vez. Lo hice unas cuantas veces y él siempre ajustaba su camino para seguir el mío. Mierda. Sabía que tenía que salir de ahí de alguna forma antes de que me alcanzara. Me dirigí a la salida que llevaba al otro andén para cambiar de línea e ir a casa. Lamentablemente, el pasillo estaba lleno de gente, así que me ralentizó. Él me alcanzó y empezó a acercarse cada vez más, acorralándome. Terminé contra la pared, y él, sonriendo ampliamente, se acercó aún más. «Hola, ¿cómo estás?», me dijo, avanzando un poco más hacia mí. Yo estaba aterrada. Nadie se detuvo a mirar, nadie prestaba atención, así que supe que si no hacía algo por mí misma, nadie me iba a ayudar. Miré hacia la derecha y vi una escalera que bajaba. Sin pensarlo, salí corriendo escaleras abajo. Lo tomé totalmente desprevenido. Tardó unos 2 o 3 segundos en reaccionar y seguirme. Yo bajé volando los escalones y me metí en el primer vagón del tren que encontré. Me giré para ver si venía detrás. Estaba bajando corriendo las escaleras también. Por suerte, las puertas se cerraron justo antes de que llegara al andén y el tren se puso en marcha. Sorprendentemente, había subido al vagón correcto, de la línea y dirección adecuadas para volver a casa, aunque en ese momento era lo que menos me importaba. Ese incidente, y varios otros en los que hombres me han seguido por la calle o hasta mi casa, me han vuelto muy paranoica al caminar sola. No sé si esto les parecerá tan aterrador, pero una vez, cuando tenía unos 16 años, fui con una amiga a una lavandería en su vecindario. Yo no conocía mucho la zona, solo estaba ahí para pasar el rato con ella. Íbamos entrando cuando vimos a un hombre parado junto a su auto, como si estuviera buscando algo. Era un poco mayor. Mi amiga pasó de largo sin prestarle atención, ni siquiera lo miró. Pero yo sí lo miré, y él me vio y me dijo, ¿podrías ayudarme a buscar mi teléfono? Se me cayó por aquí y no lo encuentro. En ese momento, se me erizó la piel. Miré dentro del auto y noté que había otro hombre sentado adentro, mirándome fijamente. Jamás voy a olvidar esa mirada. Giré la cabeza de inmediato y seguí a mi amiga hacia adentro. Una vez dentro, me dijo que esos hombres eran conocidos en el vecindario como traficantes de personas y que ese era uno de sus métodos. Parecer inofensivos, pedir ayuda para algo sencillo y atrapar a quienes se acercaban. Me quedé helada, porque si hubiera sido un poco más joven, un poco más ingenua, tal vez no habría notado al segundo hombre, tal vez habría ayudado al hombre mayor, y tal vez no estaría contando esta historia. Éramos unos 5 o 6 amigos viajando en 2 autos en caravana por la Interestatal 84, a unos 13 kilómetros al este de Dallas, en Oregón. Íbamos camino a un concierto de AC/DC en Portland. La mayor parte de esa autopista corre junto al río Columbia, que separa Oregón del estado de Washington. Hay un tramo de la carretera, de 2 carriles en sentido oeste, que sobresale hacia el río, formando una especie de laguna entre los carriles este y oeste. A cada lado hay barandillas, con el río a un lado y la pequeña laguna al otro. Yo iba por el carril izquierdo a unos 105 kilómetros por hora. Ya era bastante de noche. De pronto, en medio de mi carril,
apareció un tipo con pinta sacada de la masacre de Texas. Abrigo largo, el rostro completamente rojo, no sé si era sangre, y levantando los brazos mientras venía directo hacia el auto. Alcancé a girar justo a tiempo para evitarlo. Inmediatamente me preocupé por nuestros amigos, que venían unos 8 autos atrás. También lo vieron, tuvieron que hacer una maniobra brusca para esquivarlo, casi pierden el control, pero milagrosamente tampoco lo atropellaron. No hubo accidente, ni daños visibles en la barandilla. Nos detuvimos en The Dallas para reportarlo a la policía, pero nunca volvimos a saber nada al respecto. Nos dejó a todos completamente helados. Fue como cruzarse con una pesadilla en plena carretera. Mi papá estaba cazando con su perro en un bosque durante la noche cuando vio una pequeña casa. Tenía un poste con un cable que conectaba a la casa, como para colgar ropa a secar. Colgaban 2 sábanas verdes, algo muy raro en esa época en mi país, probablemente de origen militar. El perro no paraba de ladrar y se negaba a seguir avanzando. Mi papá no quiso acercarse más, no quería molestar a nadie que pudiera estar viviendo ahí. A la mañana siguiente, le preguntó a mi bisabuela quién vivía en ese lugar. Ella le dijo que nadie, que no había ninguna casa allí, y que todos evitaban esa zona porque se creía que estaba maldita o algo por el estilo. Según la historia, un hombre se quedó dormido ahí una vez y despertó con todo el cuerpo torcido, descompuesto, como si algo lo hubiera afectado profundamente. Mi papá volvió al lugar de día para comprobar por sí mismo, pero no encontró ni la casa, ni las sábanas, solo un bosque desolado. Claramente yo era demasiado pequeño para recordarlo, pero esta es una historia que me han contado mis padres y la niñera de esa noche al menos unas 100 veces. Esperaron hasta que tuve unos 11 años para decírmelo, y aún así, lloré toda la noche del miedo cuando me enteré. Mis padres vivían en un apartamento antiguo, de antes de la guerra, en Nueva York cuando yo era un bebé. Experimentaron muchos sucesos extraños, cosas que en parte se podían atribuir al estado viejo del edificio, pero solo hasta cierto punto. Por ejemplo, mi madre tenía una especie de lucha constante con una ventana. Cada vez que la abría, más tarde regresaba a la habitación y la encontraba cerrada. Uno pensaría, viejo edificio, seguro la ventana se desliza sola, ¿no? Pero esto pasó una y otra vez. Ella abría la ventana y al regresar estaba cerrada, hasta que un día decidió poner una varilla para mantenerla abierta. Luego fue a la cocina y escuchó el sonido del vidrio haciéndose añicos. Corrió de vuelta y la ventana estaba hecha pedazos, con cristales tanto dentro como fuera del edificio. No había explicación ni objeto que pudiera haberlo causado. Las cosas empezaron a escalar, y mis padres luego me contaron que lo que fuera que estaba allí, parecía estar obsesionado conmigo. De pronto, era la ventana de la guardería la que no se mantenía abierta. Luego, la puerta del cuarto empezaba a abrirse sola. Mi padre juraba ver a mi madre entrando al cuarto cuando ella estaba en el otro extremo del apartamento. Más adelante, una noche, mis padres salieron al cine y dejaron a mi tía como niñera. Le habían contado sobre las cosas raras que pasaban, pero ella no lo creía y quería verlo con sus propios ojos. Todo fue tranquilo al principio, hasta que me acostó en la cuna. Entonces vio una sombra y la puerta abierta. Agarró lo primero que pudo pensando que era un intruso y se acercó con cuidado, pero no había nadie. Me tomó en brazos y durmió conmigo así, sin soltarme, porque estaba demasiado nerviosa como para quitarme la vista de encima. Nunca volvió a cuidarme después de esa noche. Crecí en un vecindario que no era precisamente el mejor, había muchos pandilleros. De niño, me encantaba jugar en el bosque o en la casa abandonada que estaba justo al lado. Creo que tenía unos 8 o 9 años. Una noche estaba jugando en el patio de esa casa abandonada. Estaba haciendo algo de ruido, probablemente recreando una lucha estilo Hell in a Cell con muñecos de lucha libre, usando las ramas de los arbustos como si fueran una jaula. Resulta que unos tipos estaban dentro de la casa abandonada. Escucharon el movimiento de los arbustos y, por alguna razón, pensaron que era una amenaza. Sacaron sus armas y dispararon a través de la ventana delantera, rompiendo el vidrio y tirando en mi dirección, aunque no podían verme bien. Yo, siendo un niño, no tenía idea de qué hacer, como si a esa edad supiéramos, así que simplemente corrí. Al verme, volvieron a disparar, pero por suerte su puntería era pésima. Yo ya estaba a unos 45 o 50 metros de distancia y había muchos obstáculos entre ellos y yo. Corrí directo a mi casa, que estaba justo al lado. Entré por la puerta lateral sin cerrarla ni con seguro. Error tonto, pero bueno, tenía 8 años. Mi mamá me gritó que alguien estaba disparando. Le dije que creía que me estaban disparando a mí. Se transformó. Abrió la puerta principal y gritó: ¿Quién carajo está disparándole a mi hijo?
Dos tipos, de unos veintitantos años, dispararon en su dirección para asustarla y luego salieron corriendo. Hasta el día de hoy no me sorprendería si las balas siguen incrustadas en las tablas de madera de esa casa. Nunca las sacamos. Seguimos viviendo ahí al menos 6 o 7 años más. Fue una situación realmente aterradora. Tuve que mudarme de casa por una tentativa de invasión que ocurrió. Yo no estaba en ese momento, gracias a Dios, pero mi compañera de casa tuvo que enfrentarlo todo sola. Era medianoche un viernes y ella estaba esperando a su novio, así que cuando sonó el timbre corrió a abrir. Por suerte, justo antes de hacerlo, escuchó voces de varios hombres hablando, así que se detuvo, pero ya había hecho ruido y ellos sabían que alguien estaba adentro. Volvió a su habitación para mirar por la ventana y vio que había unos 4 hombres en la puerta. Empezaron a golpear con fuerza, exigiendo que les abriera. Uno de ellos dijo ser el antiguo dueño de la casa y que quería entrar. Fueron muy insistentes. Ella pensó de verdad que iban a lograr entrar. Incluso entraron al patio trasero y trataron de forzar la puerta de atrás. No llamó a la policía porque sabía que su pareja y el padre de él, dos tipos muy duros, venían en camino y probablemente llegarían más rápido. Lo más escalofriante fue que tenían una llave. Se escuchaba cómo la probaban en ambas puertas. Por suerte, habíamos cambiado las cerraduras, pero imagina si no lo hubiéramos hecho. La casa estaba en una zona aislada, sin vecinos cerca, cualquier cosa podría haberle pasado. Después de eso, todas nos mudamos. Ya no nos sentíamos seguras. Se hizo un informe policial, pero nunca pasó nada más. Desde entonces, siempre cambio las cerraduras cuando me mudo a un nuevo lugar. Soy anestesista, tengo 39 años y soy de Egipto. Hace 12 años trabajaba en un hospital pequeño en la ciudad rural de Rosetta, sí, la misma ciudad donde se encontró la piedra de Rosetta. El hospital tiene 5 pisos. Los dormitorios estaban en el quinto, la planta baja albergaba urgencias y los demás pisos contenían salas, laboratorios y el quirófano. En ese tiempo el hospital estaba en obras. Ese día, yo estaba de guardia. No había cirugías programadas, así que pasaba la tarde en mi habitación en el quinto piso navegando en mi netbook. Al rato tocaron la puerta. Era el conserje. Me dijo que traerían muebles nuevos, camas y armarios, y me pidió que saliera de la habitación hasta que terminaran. Fui a la sala de televisión un rato, y de pronto escuché por los altavoces que me llamaban para ir a urgencias. Antes de que pudiera moverme, un guardia de seguridad llegó corriendo y me dijo que había ocurrido un accidente grave. Un autobús escolar estaba involucrado, y necesitaban a todos los disponibles abajo. Fui corriendo a mi habitación, vi que los nuevos muebles ya estaban instalados, cerré la puerta y bajé rápidamente a urgencias. Al entrar, noté que las paredes ya no eran verdes como antes, ahora eran azules, con decoraciones plateadas. Mientras atendía a los niños, le pregunté a una enfermera cuándo habían pintado. Me miró confundida. Siempre ha sido así, me dijo. Me desconcerté, pero seguí trabajando. Había muchos niños heridos. También muchos médicos, pediatras, cirujanos, demasiados rostros nuevos. Llevaba años ahí, conocía a casi todos, pero a la mayoría no los había visto en mi vida. Le preguntaba a colegas conocidos por estos nuevos doctores y todos me respondían lo mismo. ¿Cómo que no lo conoces? Lleva años aquí. Me sentía fuera de lugar. Nada grave ocurrió con los pacientes. Nadie ingresó a la unidad de cuidados intensivos ni requirió cirugía de urgencia. Pasadas unas horas y con todo más tranquilo, salí a tomar aire. Lo que vi me paralizó. Desde el hospital normalmente se ve el Nilo, la rama occidental, la de Rosetta, pero ahora lo que veía era el mar Mediterráneo. Rosetta está cerca del mar, pero no tanto como para que eso fuera posible. No lo podía creer. Miré alrededor y algunos edificios me eran familiares, otros no. Recordé lo de urgencias, los médicos, el color de las paredes. Sentí un escalofrío. Corrí dentro a preguntar qué estaba pasando. Todos me respondían como si nada fuera extraño. Les decía cómo puede ser que se vea el Mediterráneo desde aquí. Nadie entendía mi pánico. Quise llamar a mis padres, pero no respondían. Quise contactar al anestesista mayor, mi mentor y mejor amigo. No aparecía en mi teléfono. Pregunté por él. Nadie sabía quién era. No lo conocían. Entré en pánico. Todo esto no podía ser un sueño. Yo había calculado dosis, atendido niños, hablado con colegas. Mi mente estaba lúcida. Decidí que tenía que salir de ahí. Corrí al quinto piso para cambiarme y tomar mis cosas. Pero al abrir la puerta de mi habitación, estaban mis muebles de siempre. Nada había cambiado. Me quedé parado, atónito. En ese momento apareció un guardia de seguridad. Me dijo que había ocurrido un accidente grave, con muchos niños, y que la megafonía no funcionaba por reparaciones, así que estaban avisando en persona.
Lo miré sin responder. Me dijo que iría a buscar a otros doctores. Me acerqué a la ventana y ahí estaba el Nilo. Todo como siempre. Bajé, aturdido. Los mismos niños. Las mismas heridas. Solo que ahora estaba completamente desorientado. Las manos me temblaban. Apenas podía sostenerme en pie. Ya sabía que iba a encontrar en cada niño. Los atendí, pero mis colegas, los de siempre, no los nuevos, me preguntaban si estaba bien, que me veían muy pálido. Los días siguientes fueron un infierno, pesadillas y mucha ansiedad. Tomé una semana libre para recuperar la calma. No tomaba medicación, no estaba bajo estrés. Todo fue real, lúcido. Aún recuerdo los rostros de los niños y cada paso de lo que hice. Solo he contado esto a ese anestesista mayor y, más tarde, a mi esposa. Porque cada vez que lo recuerdo, revivo ese sentimiento horrible de estar atrapado en otro lugar. Uno que no era mío.